Hola Efren, un placer tenerte por acá. Efren estuvo de lleno metido en esos sucesos ese 5 de agosto, también estuvo detenido como consecuencia de haber participado en ellos y de que después cuando las autoridades empezaron a revisar fotografías, no teníamos todavía las redes sociales, si no la historia hubiera sido otra, yo creo, ¿no? Pero Efren tiene todavía inédito, hay que empujarlo realmente para que saque ese documento, tiene un libro inédito con testimonios que él tomó, con muchísimos documentos, ahí está escrito mecanografiado, todavía tiene el texto. Esto es casi algo raro, ¿no? De obtener páginas mecanografiadas con las viejas. Y bueno, un saludo a ti, a tu audiencia, a tu teleaudiencia. Sí, este es el libro que se llama Hijos del 5 de agosto, que todavía está en embriones, pero que ya tiene 30 años, igual que el Maleconazo. Bueno, pues con Efren vamos a hablar de todo eso, porque Efren, como periodista incisivo al fin, aprovechó sus estancias en la cárcel, el tiempo que compartió con mucha de esa gente que salió a la calle para documentar lo que fue y el sentir de la clarinada del 5 de agosto de 1994, que como sabemos fue la válvula que destapó la crisis de los balseros de 1994. Es decir, si no hubiera habido, creo que fueron una sumatoria de acontecimientos. El remolcador creó un estado de ánimo que destapó el 5 de agosto y después Fidel Castro, por supuesto, utilizó una de sus armas preferidas, dejar salir a la gente para quitarse la presión interna. Así que, Efren, ¿cómo realmente ha habido muchísimas versiones de qué fue lo que detonó el 5 de agosto? Que había un barco que venía a buscar personas, pero en realidad yo creo que estaban dadas las condiciones de explosión en el país. ¿Cómo tú miras ese acontecimiento a la luz de estos 30 años? Sí, las condiciones en el año 94, que a mi entender hasta esa fecha había sido el peor año de la revolución cubana, entre comillas, porque estábamos en pleno periodo especial, había un hambre tremenda en todo el país, las condiciones de enfermedades, las condiciones económicas, toda una serie de puntos por los cuales explosionó la sociedad cubana. Y realmente yo creo que lo más grave era el hambre y las enfermedades, al punto que la gente se desmayaba, al punto que aquella famosa enfermedad que había que tomar polivitamínicas, que era lo único que le estaban dando a la población para que no le dieran las neuropatías estas periféricas con las cuales se le inflamaban los músculos y o sea, una serie de dolencias que tenían las personas por falta de comida. El hambre fue lo que motivó realmente el 5 de agosto. No solamente fue el remolcador, también habían asaltado algunas embajadas, se habían ocupado algunas embajadas personas que estaban tratando de huir del país. Habían también tratado de secuestrar otras embarcaciones alrededor del 5 de agosto. Pero el punto culminante, si vamos a detallar la cuestión, fue que desde 2 días antes, pero sobre todo el 4 de agosto, alrededor de la tarde comenzaron a aglutinarse en los alrededores del malecón personas que habían oído o habían dicho que habían referido en Radio Martí que barcos norteamericanos iban a acercar a la costa y que desde allí iban a estar rescatando, o todas las personas que pudieran llegar a esos puntos en embarcaciones propias iban a ser rescatadas por embarcaciones norteamericanas. En esa misma tarde del 4 de agosto yo fui testigo de las famosas lanchitas de reglas que empezaron a salir, a ser secuestradas, y da la casualidad, por cuestiones de la vida, que estábamos mi esposa y yo, embarazada de mi hija, mi esposa, en ese momento. Vimos esa lanchita, no me acuerdo, pero tenía que ver con un nombre de Paraguay o algo de eso, cómo se iba escapando y la gente tratando de acercarse al malecón. Y vi con mis ojos una persona que después pude conocer en la cárcel, un policía que se quita el uniforme y nadó hasta la lanchita. Y bueno, el resultado de aquella lanchita es que no lo cogió los guardacostas, no pudo salir.
Pero ya en la madrugada del 4 para el 5 de agosto también tuvo que ver otro remolcador que fue tratado de secuestrar en la misma estación, aquella donde estaban la lanchita de Regla y La Habana, donde la parte del puerto. Ahí trataron de secuestrar una especie de remolcador también. Cuando las personas entran se dan cuenta que el motor estaba dañado y ahí mismo la policía llegó, hubo golpes salvajes, eso fue alrededor de las 5 de la mañana del 5 de agosto. Ya se empieza a conocer, además en el malecón está la gente madrugando, digamos, ¿no? Con colchones, con comida, tratando de ver cuál era el momento en que los americanos iban a llegar a recoger a la gente. Entonces, ese remolcador sin motor fue el que dio la nota de alarma. Y ya alrededor de las 10 y tanto de la mañana, otra cosa que es rara, porque se dice que se tiraron piedras, pero sin embargo, el primer proyectil, digamos, que se tiró no fue una piedra, sino fue una mazorca de maíz que un protestante le tiró a una mujer policía. Eso fue en los alrededores de La Punta. Y ahí fue donde empezó todo. La interacción entre la policía y esos protestantes, ahí empezó el 5 de agosto, alrededor de las 10 o 11 de la mañana. Se comienza a regar la voz en una Habana sin celulares, sin redes sociales actuales, pero de alguna forma se regó la voz y ya alrededor de la 1 de la tarde estaba toda La Habana prácticamente en el malecón, en los alrededores, de la parte de los alrededores de La Habana Vieja y Centro Habana, protestando, manifestándose. Ya se decían voces de abajo Fidel, abajo la dictadura, tenemos hambre, y fueron caminando desde la parte esa de la Punta del Morro hasta el Dubil, donde se hizo el famoso encuentro que llega Fidel Castro, acompañado con la brigada de la Roca Carterío. Ahí frente a Fidel se dijo: abajo Fidel, abajo la dictadura, libertad. Y es cuando empieza el golpe, aunque ya habían habido situaciones de violencia también en el Parque Maceo, en toda la calle Infanta, en la calle San Lázaro. Es decir, el golpe había empezado a arreciar en las manifestaciones, pero el punto culminante fue cuando llega Fidel, haciéndose el bravucón, el guapo, el payaso, donde siempre decía que enfrentaba las situaciones, y ahí frente a él se le pudo decir, tuve el orgullo de ser uno de los que dijo abajo Fidel y abajo la dictadura. Pero conocí allí personas que estaban alrededor mío que fueron objetos de muchos golpes. A mí me saca del lugar mi esposa, que yo habíamos salido el 5 de agosto de la mañana a ver las situaciones, y vi muchas situaciones. Incluso tuvimos un encuentro también antes que llegara Fidel con Roberto Robaina, que era perdón, aquel que era canciller, era el canciller de la UJC, algo de eso. Y nada, o sea, debido a que andaba con mi esposa, ella me saca del lugar, y por eso a mí no me dan golpe y no me cogen preso en ese momento. Pero las personas que estaban allí, que le dijeron estábamos ahí a unos metros de él, esas personas fueron presas. Recuerdo unos hermanos que vivían allá arriba en el mismo edificio frente al Dubil, clavículas partidas, costillas partidas. Un señor muy anciano le dieron una entrada de golpe salvaje, que después en la cárcel de 1580 le daban como una especie de dieta especial que consistía en darle más arroz para que se pusiera bien. Pero realmente fue un momento emocionante el 5 de agosto, y cada vez que hablo de él me emociono porque fue el momento cumbre dentro de la población cubana que pudo protestar, manifestarse y poder decir por primera vez libertad, abajo Fidel, abajo la dictadura. Por eso yo decía que era un momento que no se vio al principio de la revolución. Hubo algunas manifestaciones, pero este fue la eclosión más poderosa de rebeldía cubana en los primeros 30 años de la revolución cubana, sin lugar a dudas, ¿no? Y queda ahí como el antecedente de esta otra manifestación del 11 de julio de 2021. Sin lugar a duda, incluso yo creo que en La Habana se hizo sentir con mucho más poder el 5 de agosto en la medida con que fue en un segmento, pero fue también más violentamente reprimida.
¿Cómo tú ves? Es decir, ¿tú te mantuviste ahí hasta el final de que empezó la gente a moverse o después que estuvo Fidel? Al punto donde llega Fidel ahí frente al Dubí y la gente empieza a moverse y empieza a ver golpes incluso delante de él, mucha gente se dispersa, pero no se quedan callados. Están los episodios donde en la calle Neptuno comienzan a romper vidrieras de las tiendas, que es después lo que utiliza la dictadura para decir que eran ladrones, que eran asaltadores, toda la serie de epítetos esos que ellos buscan, ¿no? Yo realmente de ahí tratamos de caminar por todo Galeano. Nosotros vivíamos en Reina en ese momento, y hace un poquito tiempo estaba en Dragones, esquina Águila. O sea, estábamos en el puro centro de la situación. Hubo otros incidentes que vimos alrededor. Yo no recuerdo bien, ya yo perdí esa parte de donde estaba Fidel allí, no sé si se quedaron, no recuerdo esa parte, y donde estaba Blas Roca Calderio, pero sí vimos entonces en la calle Neptuno las personas rompiendo vidrieras, las personas en manifestaciones, en el Parque Curita, es decir, toda la parte de Galeano que es tan céntrica en Centro Habana, pues habían esos incidentes. Yo recuerdo que de algún punto yo andaba con mi esposa que iba a dar a luz un mes después, nació mi hija en noviembre, dos meses casi después, y salimos de lo que era la parte fuerte, ¿no? Creo que nos fuimos a la casa ese 5 de agosto. Yo llegué muy emocionado al lugar. Curiosamente, nosotros que vivíamos en Dragón frente a la compañía de teléfono, se había caído una parte del edificio y nos habían puesto a vivir en una posada, donde sacaron a las personas que hasta hacía un momento, estaban unos días atrás, habían estado yendo allí a saciar sus ansias, y sin embargo nosotros tuvimos que ir allí a vivir porque se nos había caído parte del edificio, y el cual por poco a mí me cae una piedra arriba y me mata, tuve que ser rescatado por los bomberos, pero me estoy yendo de la parte esta. Llegué muy emocionado a ese lugar donde habían vecinos que yo no conocía, empecé allí a decir abajo Fidel, abajo la dictadura, y había una chivata allí que salió y me dijo, ten cuidado con lo que tú hablas, que esto se va a caer. Yo estaba muy emocionado, pensaba que se iba a caer realmente la dictadura, porque era primera vez, era muy emocionante ver aquello. Yo estaba desde el año 91 en el Movimiento Cristiano Liberación, en la cual con Osvaldo Payá Satiña, pero no había visto en esos años poder saciar mis ansias de gritar y de decir cosas, ¿no? Y lo dije durante alrededor por la tarde ya, en aquella posada, y no pasó nada más. Yo sí oí que la manifestación se habían logrado expandir hacia algunas partes como Habana del Este, Miramar, todos esos perímetros de La Habana. Esa noche incluso la dictadura hubo apagones, es decir, ellos trataron de que no se siguiera expandiendo, pero sí hubo muchos incidentes alrededor de la noche del 5 de agosto. Ya ha pasado el día después, no fue el mismo 5 de agosto, o no sé si fue el mismo 5 de agosto, donde Fidel dice que van a abrir las fronteras y todo eso, y un poco ya la gente comenzó, las ansias de libertad y el hambre que tenía, comenzaron entonces los planes de querer escapar y cambia todo. Pero el 6 de agosto también hubo muchos incidentes en los alrededores, en los perímetros de La Habana y en el Mariel, donde trataron de llevarse también incluso un barquero, un buque muy grande griego, en la cual las personas que fueron a secuestrar estuvieron incluso varios días allí tratando de hacer arreglos, ¿no? Incluso con la dictadura, para que trataran de dejarlo así, porque ya estaba el anuncio de Fidel Castro diciendo que todo el que quería se podía ir, ¿no? ¿Quiénes fueron los que instrumentaron la violencia, además de la brigada Blas Roca Calderío, que fue ahí, se les vio incluso con cabillas y todo eso, pero ¿tú recuerdas la presencia de las tropas especiales? ¿Recuerdas? Sí, estaban estos famosos boinas rojas, boinas negras, estaban esas personas, había mucha policía también. Sacaron por primera vez, yo no había visto que ellos tuvieran carros antimotines, sacaron muchos carros antimotines, que lo veía por primera vez, con unos escudos que le cubrían el cuerpo a los militares que los portaban, unos pequeños tanques de guerra no muy grandes, ¿no? Que eran como antimotines. Es decir, sacaron mucha tecnología que no sabíamos que la tenían,
Incluso no se veían rusos, había unas cosas que se veían que eran, o por lo menos más avanzadas que la tecnología rusa que habíamos visto hasta ese momento. Ellos sacaron todo el potencial que tenían, pero el objetivo era, pues, saciar las ansias de las personas, de escapar a la libertad y de saciar su hambre de todo tipo, incluso de protestar también. Pero otra de las cosas que usaron ellos, que ahí fue cuando me detienen a mí el día 5, el 7, me detienen a mí porque comenzaron a detener a todos los opositores en masa, sobre todo de Habana Vieja y Centro Habana y de otros municipios. Todo el mundo estábamos detenidos. Nos empezaron a recoger en masa. A mí me detienen, me dan golpes frente a mi madre, me tiran de una patada por las escaleras de un primer piso hasta la planta baja. La madre de mi hija se enfrentó a la policía y me dieron un golpe frente a mi madre. Siempre hago la anécdota del plato de chícharo que mi mamá iba a dar en ese momento, tenía un hambre tremenda. Se lo quitan y casi la queman, y me cogieron un pullover que me había quitado de quitar, el famoso pullover amarillo que te estuve hablando, me lo ponen a las fuerzas y me empujan. Yo llego a la unidad me llevan a la unidad esta de Zanja y Dragones, ya con moretones y con golpes, donde ahí también hubo golpes, incluso de mujeres policías y de un médico militar que me dio, cuando me dan el acta de policía, ¿no? Decía, me acusaban de rebelión, y yo no la quise firmar, me dieron un golpe y me desmayé. Eso fue como 2 días después de haber estado preso. Eso fue un arma que usaron. Tratar de cortar a la oposición para que no convocáramos o no organizáramos. Es una de las medidas que tomaron, y hubo cientos de opositores detenidos de toda La Habana. Cuéntanos qué hay en las páginas de esas páginas mecanografiadas que no han salido a la luz. ¿Qué es lo que contiene ese libro que estamos todos deseosos de leer? Este libro nació yo estando preso en la 1580. Ahí en Dragones, la 1580 es Dragones, ¿no? No, la unidad 1580 es una cárcel que está no recuerdo si en San Miguel creo que es Cotorro. No recuerdo, allá, o sea, 30 años después. Te llevan de Dragones para allá, para el Cotorro. Me llevan de Dragones para la unidad de Zanja y Dragones. Allí tuvimos como 3 o 4 días hacinados, había muchas personas presas, todos bajo cargos de rebelión que cambiaron después por delitos comunes, porque a ellos no les convenía tener miles de prisioneros acusados de rebelión. Cambian los papeles después. Allí estuve como 2 o 3 días, no recuerdo bien. Ahí trataron así hicieron un simulacro, como que nos iban a fusilar a las 3 de la mañana. Viva Fidel, decían que, y entonces 2 o 3 zaracos sí lo decían. Yo me quedé callado y los opositores, de los que estábamos ahí, nos quedábamos callados. Hicieron un simulacro de fusilarnos. Y cuando nos van a sacar para la 1580, o sea, ya estaban tan llenas las estaciones de policía que empezaron a repartirlo en las cárceles que habían periféricas allí en La Habana. Y nos llevan hacia la 1580 y se armaron 2 hileras de policía donde había mujeres y hombres, donde recibí pellizcos. Las mujeres me tocaban los testículos y me apretaban, me escupían, es decir, y a las otras personas también. Yo en ese momento, que estaba muy delgado, tenía 120 libras y muy desgastado también por muchas veces que había estado detenido. Yo, que era asmático en mi juventud y en mi infancia, estuve en la jaula donde me quedaban completamente de hierro, completamente tapadas. Sufrí ahí un ataque de asma, y una de las personas me dice, bueno, mira, pues en el piso había un pequeño agujerito así, me tuve que tirar en el piso para coger aire. Y bueno, fue un ataque de asma, de la presión que había, de los golpes que había recibido y todo. Y cuando llegamos a la 1580, otra tanda más de golpes. Cuando salíamos de ese carro jaula, había un policía, un guardia, un guarapito, eso como le decían, con una de esas escobas que habían en Cuba de palma, de barrer, y por la parte de esa gruesa nos daban un golpe en la espalda. Yo tuve la suerte, entre comillas, de que fui el último. Como era el último, me dieron 2 golpes. Y siempre, todos los años, alrededor de cuando se va acabando el verano, yo tengo dolores en la parte de los riñones, que presumo que es por los golpes que tuve de ese palo que me dieron. Y allí nada, en la 1580
hacinados también como las estaciones de policía. Nos unieron con delincuentes comunes que estaban allí presos, que usan la técnica de echarlos a fajar con nosotros. Allí vimos cómo se ahorcó una persona, un señor que era de Guantánamo, que decía él que era comunista y no podía permitir, dejó una carta que uno de los opositores que estaba allí, Carlos Ríos, pudo leer la carta que dejó, entonces donde él decía que no podía permitir la vergüenza de haber estado preso por esa situación. El hombre se ahorcó, lo podíamos ver todo, creo que cogió como un cable eléctrico, algo de eso, y muy cercano. Eran unas de esas edificaciones que habían allá con techo de asbesto. Ahí pero había un espacio entre el techo y la pared, se podía ver el hombre pegado ahí al techo ahorcado. Muchas situaciones allí también de alimentación pésima, de torturas físicas, de sacarnos a punto de los 12 días a estar dando vueltas en los patios, de una comida pésima, de tratar de hacernos entrevistas para sacarlas en la televisión y por lo menos los opositores hablábamos no lo que ellos querían, sino lo que nosotros queríamos. Y ahí hasta... Y a mí me liberan el 7 de septiembre, se tuvo un mes completo, y empezaron a sacar primero a los opositores con advertencias, con cartas de advertencia. Nos sacaron a nosotros porque éramos lo que había, la presión internacional para que nos liberaran, ¿no? ¿Y cómo elaboras el libro? ¿Empiezas a elaborar el libro ya a la El libro nace ahí cuando empiezo a oír las historias de la gente, me fueron diciendo lo que fue pasando, yo fui oyendo todas las historias y a la vez yo iba inteligentemente donde tú vives y me fui un poco rodeando de la información de ellos, que yo voy a visitarlos después. Ya estamos en el 94, finales del 95 comienza la prensa independiente, me llama Raúl Rivero y empiezo a hacer periodismo, y ya yo tenía algunas entrevistas cuando empiezo a hacer periodismo independiente, ya tenía algunas entrevistas. Había una persona, el hijo de David Bussi estaba allí, que me ayudó mucho también, a David Bussi, el escritor y poeta que salió después en una lancha. David Bussi fue uno de los que lograron encauzar por 2 años. O sea, a través de allí, cuando la gente me empieza a contar detalles, algunos que te he ofrecido aquí, es que comienza la idea, yo esto hay que contarlo, y ahí poco a poco fui haciendo las entrevistas, primero con una grabadorita muy mala, se iban transcribiendo. Y hubo un momento, ya en el año 97, que estaba muy avanzado en Pinar del Río, donde yo me crié, en San Luis de Pinar del Río. Alguien de alguna forma, yo estaba vigilado cada vez que llegaba a Pinar del Río también, un día se tiraron en la casa de mis tías, me ocuparon muchas de las entrevistas que ya estaban preparadas, me ocuparon muchas de las grabaciones y fui detenido también. Tuve casi 3 meses en la ciudad de Estado de Pinar del Río, donde... Sí, me ocuparon muchas de las entrevistas, pero yo siempre persistente, las volví a hacer, las volví a mecanografiar. Había una periodista, Adela Soto, que era la que se encargaba de ayudarme a transcribirla. Y así fui a monos. La seguridad de Estado también, cuando tenía todo, se tira en casa, una de las casas que transmitíamos para Radio Martí, y me ocuparon. O sea, es un libro que tuvo dificultades para hacerse, para completarse, pero con el tesón ese, me quitas una grabación, yo voy y la hago, pero siempre se deben haber perdido muchas grabaciones importantes dentro de ese intento de ellos de impedir que naciera el 5 de agosto, los hijos del 5 de agosto, que es como yo le he puesto a estas páginas amarillentas que hay aquí en casa, y que tuvo que salir también de Cuba por una forma especial, porque evidentemente cuando yo salí como refugiado político me quitaron todos los documentos y todas las cosas que yo traía. Tuve que buscar una forma de sacarlo del país para que ellos no se apropiaran de las últimas páginas que quedaron, ¿no? Bueno, pues ese es un documento, la misma historia de cómo se salvó el libro es prácticamente otro libro. Una última pregunta. Han pasado 30 años, la sociedad cubana tiene otra generación de personas, incluso muchas de ellas desconocen este acto de valentía y de rebeldía que se produjo en el año 94. ¿Cómo tú ves la situación cubana? ¿Crees que
¿Qué crees que dejó realmente, si crees que dejó alguna semilla el 5 de agosto en la población cubana, o si crees que eso fue simplemente un episodio que se diluyó con la emigración de 1994? No, yo conozco incluso de muchos de estos muchachos que entraron en la oposición a partir de ese momento. Algunos de los que salieron, pero muchos lograron lograron encarcelar por 1 año y medio, 2 años, hasta 3 años lograron meter de acuerdo, porque algunos tenían, como tú dijiste, algunos tenían pruebas, como un muchacho que salió en la primera plana de Nuevo Herald con una piedra en la mano y lo ponían como la cara del 5 de agosto, y ese muchacho le lograron echar 3 años de cárcel. Se llama Michel Charnicharo López, que Raúl Rivero hizo una crónica espectacular sobre él. Realmente yo creo que sí sembró, a partir de ese momento la oposición se vio fortalecida. Estamos hablando de un año 94 donde había una fuerte oposición en Cuba, donde había muchos grupos en todo el país. Ellos se sintieron también fortalecidos por lo que estaba pasando. No hubo incluso opositores que emigraron, no hubo tantos opositores que emigraron en esa ola. Realmente yo creo que el 5 de agosto fue una chispita para que la juventud que había estado preso o que había estado manifestándose se siguiera esa lucha. Realmente que fue algo de fortalecer, digamos, la oposición con todos estos jóvenes que estuvieron el 5 de agosto. A la distancia, bueno, el 5 de agosto con lo que está, como vimos, el 11 de julio, que lo estábamos viendo todo por Facebook, que un municipio después otro. Y uno no dejaba de emocionarse, como me emociono ahora realmente de uno ver, y inmediatamente me dieron las imágenes del 5 de agosto, ¿no? Cuando vieron del 11 de julio. Y ahí yo pensé que todos pensábamos que se caía la dictadura. Si hubiera habido las redes sociales, si hubiera habido, e incluso el 5 de agosto no fue obra de la oposición, no estuvo dirigida, no estuvo organizada, actualmente tampoco la oposición tiene una plataforma donde pues poder congregar, donde poder decirle a sus seguidores vamos a hacer esto, como no lo hay en este momento tampoco. Pero realmente se siente esa cosa de que hubiera pasado el 5 de agosto con redes sociales, donde casi en una Habana donde casi no habían teléfonos, donde casi no había una convocatoria, no había una internet, y se logró bastante que la gente, por su deseo, por su ansias de libertad, lograron manifestarse. Bueno, pues óyeme, te agradezco muchísimo, pero parte de esa promoción y de esa vindicación del 5 de agosto, esperamos por tu libro, te esperamos que esas cuartillas mecanografiadas se conviertan en un documento imprescindible, como lo debe ser, y te agradezco también tu sentido patriótico y tu compromiso con la causa democrática de Cuba. Sí, muchas gracias por invitarme, pero bueno, ya quiero aprovechar la oportunidad de hacer un comercial para mi canal de YouTube que se llama Cuba Press New York, donde estoy organizando una serie de programas que van a hablar de esa historia, de esos años, de la historia de la oposición y del periodismo independiente en Cuba. Cuba Press Unidos New York, @Cuba Press New York, donde ahí van a tener mucha información de manifestaciones que hemos tenido aquí mismo en Nueva York y en Miami, y que habla un poco de la historia después del 11 y antes del 11 de julio, pero que el programa que va a empezar muy pronto, vamos a estar hablando de esa historia de los años 90, que yo creo que es la historia dorada de la oposición en Cuba, de la cual tampoco nadie habla, y es necesario que se mencione. Le debemos mucho a héroes, incluso anónimos de esa época. Muchos opositores son conocidos, ¿no? Pero muchos no. Hay mucha gente que incluso murieron en esa época o están presos todavía en las cárceles. La oposición a partir del año 59, voy a hablar de eso, de los presos políticos de esas épocas, y sobre todo quiero hablar de mis amigos, la gente con las cuales muchas veces estuve preso en los calabozos de La Habana. Quiero hablar de eso y quiero hablar de esa aventura tan grande, de esos locos que fuimos, como nos decían, a partir del año 95, donde se hicieron agencias de prensa que cubrían todo el país. Quiero hablar mucho de eso y de esos opositores valientes que yo conocí.